un análisis de varianza ANOVA prueba la hipótesis de que las medidas de dos o más poblaciones son iguales. Los ANOVA evalúan la importancia de uno o más factores al comparar las medidas de la variable de respuesta en los diferentes niveles de los factores. La hipótesis nula establece que todas las medidas de la población son iguales, mientras que la hipótesis alternativa establece que al menos una es diferente. A continuación les presentaré el proceso para llenar esta tabla con el siguiente ejercicio. El señor Araiza está molesto porque sus hijos María, Juan y Luis hablan por teléfono todo el tiempo y la cuenta mensual es enorme. El señor Araiza selecciona una muestra de los minutos de 4 llamadas que realizan cada uno de sus hijos por día, a un nivel de significancia de 0.05. ¿Puede concluir el señor Araiza que hay una diferencia entre los promedios de minutos hablados por teléfono al día de sus hijos? Bueno, antes que nada, analizamos la tabla donde se muestran las 4 llamadas y la cantidad de minutos por llamada que realiza cada uno de sus hijos. Se plantean las hipótesis, donde la primera hipótesis menciona que la frecuencia de las llamadas de las 3 personas son iguales, la hipótesis alternativa menciona que no todas las llamadas, no todas las frecuencias de las llamadas son iguales. Lo primero que tenemos que hacer es realizar la extracción de datos, donde K representa el total de las categorías y N es el número total de observaciones. N corresponde a un total de 12 observaciones y K le corresponde el número total de las categorías, que son 3 categorías. El siguiente paso a seguir, realizar la sumatoria de las 4 llamadas que realizaron cada uno de las personas, en este caso María, Juan y Luis. Se hará la sumatoria de cada una de las columnas. Una vez que tienes el total de cada una de las columnas, se suma el total para obtener el total de minutos que los 3 individuos hablaron. Después de eso será necesario obtener la media de cada una de las columnas. Una vez que tienes la media de cada una de las columnas de datos, se realiza la sumatoria total, como se muestra en la tabla. Después de eso, se multiplica el total de los minutos hablados de cada uno por la media, como se muestra en la tabla, que sería 33 minutos por los 8.25 de la media, 12 por 3 y 16 por 4, y se realiza el total, se hace una sumatoria que nos da el resultado de 3.72.25. Después de eso, pasando al siguiente paso, será necesario elevar al cuadrado cada uno de los elementos de la tabla, que en este caso sería 8 por 8, 6 por 6, 10 por 10, 9 por 9, y así sucesivamente para cada uno de los elementos de la tabla. Para María, para Juan y para Luis se aplicará lo mismo. A continuación es necesario obtener el valor C o el factor C, el cual lo obtendremos elevando al cuadrado la suma total de los minutos que hablaron las 3 personas, el cual se muestra en la tabla anterior que el resultado es 61, entre el total de las observaciones, que sería 12. Entonces sería 61 al cuadrado entre 12, el cual nos daría 3.721 entre 12 y nos da el resultado de 310.08. Ya que tenemos ese resultado, tomamos el otro valor que nos dio la tabla anterior, donde hicimos la elevación de todos los datos al cuadrado y al final realizamos la sumatoria total, que es de 385, menos el factor C, que nos da el resultado de 74.92, que pertenece a la suma total de cuadrados. Siguiente paso a seguir es que tenemos que obtener el valor de
SCTR, que corresponde a la suma de cuadrados de tratamientos entre el número de datos de K. Para obtener este, necesitamos regresarnos a la tabla número 4, donde realizamos la multiplicación de la media sobre la sumatoria de cada una de las columnas y nos dio un resultado de 372.25. De nuevo utilizaremos el factor C para obtener el valor de SCTR, que sería 372.25 menos el factor C, que corresponde a 3.10.08, 310.08, que nos da un resultado de 62.17, que ese corresponde a la suma de cuadrados de tratamientos entre el número de datos de K. Por último, es necesario obtener el valor de SCE, lo cual es la suma de cuadrados del error. Para obtener esta variable, se resta el valor de SCT menos SCTR, que ya los obtuvimos en los pasos anteriores, el cual sería 74.92, que pertenece al valor de SCT menos SCTR, que es de 62.17, el cual nos da un resultado de 12.75, que después lo sustituiremos en otra tabla para ya terminar el ejercicio. Una vez que ya obtuvimos el resultado de la razón de varianzas y haber consultado el valor crítico utilizando los grados de libertad en la tabla de valores críticos de la distribución F con un nivel de significancia del 5%, podemos llegar a la conclusión de que la hipótesis nula es rechazada y se acepta la hipótesis alternativa, ya que el valor de F se encuentra fuera del área de aceptación, según nos lo muestra la gráfica.